¿Me comenta, por favor, si se puede apreciar la pantalla que estoy compartiendo? Sí, me confirman, por favor, si se puede apreciar lo que estoy presentando en este momento. Buenas noches, sí. De acuerdo. Bien, el día de hoy vamos a tratar el tema 2, que consiste en los conceptos básicos de farmacología. Muy bien. Comenzamos con el concepto de la palabra farmacología. La farmacología es la ciencia biomédica que estudia el origen, las propiedades físico-químicas de los fármacos y las interacciones fármaco-organismo. Se considera de manera general como el estudio de los fármacos y tiene una connotación clínica cuando dichos fármacos son utilizados para el diagnóstico, prevención y tratamiento de una enfermedad. Tenemos ahora el concepto de fármaco. Es toda sustancia química cuyo origen puede ser natural, sintético, semisintético o biotecnológico, que al interactuar con un organismo vivo da lugar a una respuesta biológica medible. Su principal función es que sea benéfico para el organismo involucrado, aunque puede generar reacciones adversas. Dicho en otras palabras, es aquella sustancia que produce efectos medibles en los organismos vivos y que se absorbe, es susceptible de transformarse, almacenarse o eliminarse de dicho organismo. Y lo más importante es que desencadena una actividad biológica en el mismo. Tenemos ahora el concepto de medicamento. Para el uso clínico, los fármacos se expenden y administran principalmente en la forma de medicamentos, los cuales contienen uno o la combinación de varios fármacos en conjunto con otras sustancias denominadas excipientes, los cuales son compuestos inertes que facilitan su administración. Los medicamentos están destinados a ser utilizados en personas o animales con el fin de diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades, síntomas o signos patológicos. Tenemos ahora el concepto de droga. Desde el punto de vista farmacológico, la droga es aquella sustancia que puede tener origen en la naturaleza o ser producida de manera sintética. Sin embargo, muchos fármacos pueden caer en el rubro anterior y ser considerados una droga. La confusión entre fármaco y droga se genera a partir de la castellanización de la palabra inglesa drug, la cual es utilizada en dicho idioma para referirse a los fármacos. De acuerdo con la OMS, droga es toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración produce una alteración de algún modo, ya sea del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo, y es además susceptible de crear dependencia, que puede ser psicológica, física o ambas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay una diferencia. Por ejemplo, en otros países, acá no se aplica, ya que aquí para comprar un medicamento se va a la farmacia, la botica, y viene a ser prácticamente lo mismo. Pero en otros países está diferenciado. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la que se conoce como drugstore es el lugar donde se venden medicamentos que son catalogados como una droga. Quiere decir que estos medicamentos se van a vender solamente bajo prescripción médica. Y tenemos también los conocidos como pharmacy. Ahí se van a encontrar medicamentos que se pueden adquirir sin prescripción médica, como por ejemplo el Tylenol, que es el paracetamol o acetaminofeno. Tenemos también el ibuprofeno, pero aquí la presentación del ibuprofeno para adultos es de 400 miligramos. Allá es de 200.
pero tendrían que tomar dos tabletas, ¿no? Y así hay diversos medicamentos que se pueden comprar sin necesidad de una prescripción médica. Y también en estas denominadas pharmacy se van a vender productos cosméticos. Bien, tenemos el concepto de farmacología general. Para delimitar el concepto, debemos recordar la definición inicial de esta clase y especificar que en el contexto de farmacología general nos referimos al abordaje de dicha ciencia desde el punto de vista amplio, aprendiendo los conceptos básicos de la misma, sin abundar en los aspectos que caracterizan a cada una de las ramas especializantes, las que se abordarán en el transcurso de las clases, ¿no? Tenemos la siguiente definición también, que es la ciencia que estudia los principios y conceptos comunes a todos los fármacos, cuyo campo no se encuentra bien definido debido a la extensión de dicha ciencia. Tenemos ahora unos subconceptos, como por ejemplo, farmacología especial, que viene a ser la ciencia que estudia los fármacos y medicamentos, tanto sus propiedades físico-químicas como sus interacciones con el organismo o viceversa, de acuerdo al sitio de acción en el ser vivo. Tenemos también la farmacología clínica, que es la ciencia y especialidad médica que utiliza los principios científicos de la farmacología para entender la interacción entre los fármacos y el organismo humano. Como especialidad médica, de forma multidisciplinaria, participa en el aumento de la eficacia y la disminución de riesgos del uso de medicamentos en el ser humano. Es esta, pues, la especialidad que evalúa los efectos de los fármacos en la especie humana, tanto en la población general como en subgrupos específicos y en pacientes concretos. Esta evaluación se centra en la farmacovigilancia y en la farmacoeconomía, integrando conocimientos basados en la medicina, la farmacología y la epidemiología. Muy bien. Tenemos la farmacología experimental. Es una especialidad farmacológica que se encarga de obtener datos de esta índole farmacológica, de modelos experimentales in vivo o modelos in vitro, y aplica sus conocimientos al desarrollo de nuevos fármacos o a la interpretación de mecanismos de acción que pueden ser. También es importante señalar que en la farmacología experimental no se cuenta como una actividad clínica, ya que no hay contacto, pues, con el ser humano. Tenemos la farmacoepidemiología. Esta ciencia evalúa el efecto de los fármacos en grandes poblaciones, después de la comercialización de los medicamentos, utilizando herramientas y análisis descriptivos etiológicos, también análisis estadísticos. Todo esto se logra sin un diseño experimental, cuya finalidad es complementar los conocimientos generados por las fases preclínica y clínica, y mantiene estrecha relación con la farmacovigilancia, la farmacoeconomía y los estudios de utilización de los medicamentos. Tenemos aquí una figura donde se aprecian, pues, las diversas formas de los medicamentos. Tenemos ahora la toxicología. Es una ciencia que es la rama de la farmacología que estudia los efectos tóxicos de las sustancias químicas sobre los sistemas de los seres vivos, desde células individuales hasta seres humanos o ecosistemas complejos. Identifica y describe la dosis, la naturaleza, la incidencia, severidad, reversibilidad y mecanismos de producción del efecto tóxico. Tenemos también la farmacovigilancia. Es el estudio de los determinantes, características
y efectos del uso de los medicamentos en grandes poblaciones a través de un conjunto de actividades que tratan de la detección, valoración, comprensión y prevención de las reacciones adversas o de cualquier otro problema relacionado con los fármacos, sustancias herbolarias, medicamentos y vacunas. La farmacovigilancia es definida por la OMS como la ciencia que trata de recoger, vigilar, investigar y evaluar la información sobre los efectos de los medicamentos, productos biológicos, plantas medicinales y medicinas tradicionales con el objetivo de identificar nuevas reacciones adversas y prevenir otro tipo de daños en los pacientes. Permítanme un momento. Muy bien, tenemos ahora la terapéutica. Es la especialidad de la medicina que se dedica al estudio de los medios de curación y alivio de las enfermedades. Es el conjunto de medidas destinadas a modificar la historia natural de la enfermedad, siempre en beneficio del paciente. Su objetivo principal es conseguir la curación definitiva y sin secuelas del afectado. Tenemos también la farmacogenética, que es una ciencia que viene a ser una rama de la farmacología que es encargada del estudio de la influencia de la herencia o la variabilidad genética sobre los efectos resultantes de los fármacos. Permite identificar las bases genéticas de las diferencias interindividuales en respuesta a las drogas. Y tenemos la farmacoeconomía, que es una ciencia que estudia el costo-beneficio de los medicamentos y la tecnología médica en cuanto a su desarrollo, fabricación, comercialización, en relación a su beneficio sobre los seres humanos, ya sea el impacto económico y en el presupuesto estatal en cada nación. Esta ciencia combina la economía, bioestadística, epidemiología y análisis de decisiones. En este punto es importante mencionar sobre la elaboración de los medicamentos. En la clase pasada les comentaba que generalmente nosotros vamos a hablar de los medicamentos genéricos. Ahora, ustedes se han preguntado por qué los médicos o en los centros de salud colocan el medicamento genérico y algunos otros colocan el medicamento de marca. Les voy a hacer la pregunta, ¿creen ustedes que existe alguna diferencia entre un medicamento de marca y un medicamento genérico? A ver, los leo en el chat. Muy bien. A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Existe o no existe diferencia entre un medicamento genérico y un medicamento de marca? Bien, cuando nosotros compramos, por ejemplo, en la clase anterior, estábamos hablando de los medicamentos para el dolor de garganta y mencionaron algunos. Por ejemplo, si al paciente o a la persona le duele la garganta y le dan Apronax, por poner un ejemplo. Si ustedes compran el Apronax, van a ver que en la cajita dice Apronax y cuando abren el medicamento dice naproxeno sódico de 550. Quiere decir que ustedes pudieron comprar directamente el naproxeno sódico de 550, pero compraron el Apronax. Entonces, el Apronax, la unidad les puede costar un sol, pero el blister, las 10 unidades de naproxeno sódico de 550 les puede costar un sol 50.
como les digo, si ustedes lo comparan, van a ver que en el Apronax abajo dice naproxeno sódico de 550. Quiere decir que es lo mismo. Van a tener exactamente el mismo resultado. Si ustedes, por ejemplo, compran Panadol, ahora viene Panadol en un sobrecito de 2 unidades. Ese sobrecito me parece que cuesta $1.50. Pero si ustedes compran el paracetamol, les viene el blister y les cuesta $1. Y si ustedes ven en el sobrecito del Panadol, va a decir paracetamol, ¿no? De 500. A su vez, el nombre genérico no es paracetamol, el nombre genérico es el acetaminofeno. Entonces, si ustedes lo compran como acetaminofeno, le van a encontrar que el blister va a costar por lo menos unos 30 centavos. Sucede también con otro tipo de medicamentos, por ejemplo, y eso lo vamos a ver en las siguientes clases, pero se los adelanto, porque es muy importante en esto de la farmacoeconomía. Hay medicamentos que son recetados por los psiquiatras, como por ejemplo en los pacientes que tienen un nivel de ansiedad elevado y les recetan Prozac. El Prozac, la cajita, que viene en 2 unidades, vale aproximadamente 25 soles. Pero si ustedes llegan a ver el medicamento, el nombre genérico es Alprazolam de 0.5. Y el blister de Alprazolam de 0.5 vale 40 centavos. Quiere decir que es lo mismo. Tanto el Prozac como el Alprazolam son lo mismo. Pero hay una farmacia, hay un grupo farmacéutico que lo vende a otro precio. No quiere decir que esté mal, no quiere decir que es algo desleal, para nada. Ellos le ponen el nombre y ellos deciden venderlo a ese precio. Ahora, depende del consumidor comprarlo en el nombre genérico o el de marca, ¿no? También eso depende. No quiere decir que es una competencia desleal, para nada. Eso depende, hay un libre mercado, ¿no? Pero si ustedes están estudiando, es importante que conozcan que el medicamento genérico es exactamente lo mismo al medicamento de marca. Ahora, ustedes me dirán, pero doctor, ¿por qué hay tanta diferencia? Permítanme. Ustedes me dirán por qué hay tanta diferencia. A ver, les explico. Cuando una empresa, una grande farmacéutica, ¿no? Sin decir nombres, pero una gran empresa farmacéutica elabora un medicamento, gasta millones de dólares. ¿Por qué? Porque tiene que hacer el estudio preclínico. Tiene que hacer primero el estudio in vitro, luego el estudio preclínico, luego tiene que hacer el estudio clínico. Y para poder determinar que el medicamento funciona, tienen que hacer una prueba sumamente grande en diferentes etapas. Y esta prueba la componen un gran grupo de mínimo 1.000 personas que tienen que ser heterogéneo, quiere decir, de distintas edades, de distintos estratos socioeconómicos, distintas religiones, etnia racial, por supuesto, edades. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que un medicamento sea aprobado en un joven sano de 20 años que en un señor de 65 años. No es lo mismo, porque probablemente el señor de 65 años tenga algún tipo de enfermedad de fondo. No es lo mismo probar el medicamento en una persona de escasos recursos con una persona que tiene dinero y tiene las mejores condiciones de vida y también tiene una mejor alimentación. No es lo mismo una persona que tiene la hemoglobina baja y la albúmina baja a uno que tiene la hemoglobina en los valores normales. Es por ello que se tiene que hacer esta prueba en un grupo muy heterogéneo. Entonces, los grupos farmacéuticos gastan muchísimo dinero, invierten tiempo, porque la elaboración de un medicamento toma años y es un monto sumamente elevado. Entonces, por supuesto que ellos, al hacer esa inversión, tienen que ganar, porque toda empresa funciona así. Ahora, supongamos que la empresa farmacéutica se demoró varios años en hacer todos los estudios y llegaron a la conclusión que este medicamento funciona, ¿no? Como les mencionaba, se prueba en un grupo heterogéneo. Algunos les dan el medicamento, algunos les dan placebo.
Una vez que se obtiene el medicamento, se van estudiando después de la ingesta del medicamento para determinar cuáles son los efectos colaterales más comunes. Una vez que se hace este estudio y se determina y pasa las pruebas en la FDA y en las diversas pruebas para determinar qué medicamento funciona y es inocuo para las personas, para el ser humano, el grupo farmacéutico tiene la patente por 20 años. Quiere decir que ese medicamento no se va a vender como medicamento genérico, no va a existir en el mundo por 20 años. Quiere decir que desde el año 21 liberan la patente para que las otras empresas farmacéuticas lo puedan hacer como medicamento genérico. Entonces, el medicamento de marca sigue vendiéndose para las personas que lo pueden adquirir, pero el medicamento genérico que funciona igual puede ser distribuido en los hospitales y lo pueden adquirir personas de bajos recursos. Entonces, tiene que ser como para todos, ¿no? Es por eso. Como les menciono, la persona o el grupo farmacéutico que desarrolla el medicamento tiene la patente por 20 años. Luego se libera y comienza la producción del medicamento genérico, pero esta patente la realizó el grupo farmacéutico, ¿no? Es por ello que hay medicamentos que lo siguen vendiendo sumamente caros y no hay genérico, es porque es un medicamento nuevo. Esa es la diferencia. Ahora, como les mencionaba, no hay ninguna diferencia entre un medicamento de marca y un medicamento genérico. ¿Se escucha bien? ¿Se aprecia lo que estamos mostrando? ¿Sí? ¿Se escucha bien? A ver, hay una pregunta de Juan Carlos. Los principios activos de ninguna manera no pueden tener menos principios activos un medicamento genérico que uno de marca. Tienen exactamente la misma composición. Es exactamente el mismo medicamento. De lo contrario, por ejemplo, si usted compra un Apronax, no diría naproxeno sódico del 550, si hubiera menos principio activo, ¿no? Es exactamente igual. Pero hay medicamentos que no tienen genérico. Y hay algunos medicamentos que son una combinación de medicamentos que tampoco tienen nombre genérico. O sea, hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos ahora una figura sobre la absorción, distribución, metabolismo y excreción de los medicamentos. Tenemos también el concepto de farmacognosia. Es la ciencia que estudia el origen de los fármacos, es decir, el estudio de la materia prima o principios activos de origen biológico, vegetal, animal o mineral, que se utilizan para mejorar la salud y el bienestar de los seres vivientes. En otras palabras, son insumos que tienen un potencial terapéutico. Tenemos también la farmacocinética. Es la rama de la farmacología que se encarga de estudiar los medicamentos de liberación, absorción, distribución, biotransformación y excreción de los medicamentos. Es decir, estudia los procesos a lo que es sometido el fármaco por acción del organismo vivo. Tenemos también la farmacodinamia. Es la rama de la farmacología encargada de estudiar las acciones y los efectos de los fármacos sobre los distintos aparatos, órganos, sistemas y su mecanismo de acción bioquímico o molecular. En esta imagen podemos apreciar, como les mencionaba hace un momento, todo medicamento tiene su administración, distribución, metabolismo y excreción. Aquí tenemos la droga administrada, la droga en la circulación sistémica y la droga en el sitio de acción. La farmacodinamia es el efecto del fármaco sobre el organismo. Tenemos ahora el concepto de posología, que es el estudio de la cantidad de medicamento que se requiere para poder producir los efectos terapéuticos deseados. El concepto de prescripción es el acto profesional del médico
que consiste en recetar o indicar una determinada medicación o cierto tratamiento terapéutico a un paciente con el fin de obtener una mejora en el estado de salud, siguiendo la normativa aplicable. Tenemos aquí un gráfico sobre algunas cápsulas. Bien, tenemos ahora el concepto de biodisponibilidad. Tras la administración de un fármaco, los factores que determinan el tiempo que este fármaco alcance el sitio de acción y la cantidad de principio activo que se requerirá para lograr el efecto deseado van de la mano de la presentación del fármaco y también va de la mano de su vía de administración y las condiciones fisiopatológicas del paciente. La biodisponibilidad nos hace referencia a la fracción de la dosis administrada de un fármaco que se encuentra disponible, ya sea en el sitio de acción o en la circulación sistémica. Esto permite valorar la eficacia e interacción entre los factores antes mencionados y que dependerán así de la absorción y eliminación del mismo. Muy bien. Tenemos las vías de administración y antes de pasar a explicarles, les voy a preguntar qué vías de administración medicamentosa conocen ustedes. A ver, los leo. A ver, los leo. Muy bien. Intramuscular, intravenosa, ok. Muy bien, ¿cuál más conocen? Bien, muy bien. Ahora tenemos el concepto de vías de administración. Podemos clasificar las vías de administración dependiendo de la manera en el que el fármaco llega al sitio de acción. De esta forma, encontramos dos grupos: las vías de administración que atraviesan barreras fisiológicas, como la piel o las mucosas, las cuales se denominan mediatas o indirectas. Y tenemos también las vías de administración inmediatas o directas, las cuales requieren de un medio que deposite. Tenemos la más común, la más conocida por todos, la vía oral. La absorción por medio de esta vía se lleva a cabo en la mucosa estomacal e intestinal y se distribuye por difusión pasiva, determinado por la naturaleza química del fármaco, así como las variables condiciones de pH que se presenten en el medio. Así pues, la mucosa gástrica permite una mejor absorción de los ácidos, así como los fármacos muy liposolubles. Debido a que la gran mayoría de los fármacos son bases, el medio básico intestinal mejora su absorción. A su vez,
la gran superficie de absorción gracias a las vellosidades y microvellosidades de la mucosa y también a la vascularidad de la misma que contribuyen en esta vía. Debido a que el tracto gastrointestinal varía en el pH, recordemos que el pH es el potencial hidrogenión, de acuerdo al nivel en que se encuentre. Podemos hallar tantos medios ácidos como medios básicos. Esto es un factor importante cuando hablamos de liberación de un fármaco. Es decir, modificará la estructura o el medio de transporte para que éste se libere en el lugar y en el potencial hidrogenión adecuados para su correcta absorción. Tal es el caso de fármacos liposolubles que requieren un pH básico para su absorción y que por este motivo necesitan atravesar el estómago que tiene un medio ácido, pero sin sufrir modificaciones, y que vaya hacia las porciones más bajas como el duodeno y el intestino delgado. Tenemos aquí una imagen donde se aprecia a una persona tomando un medicamento. Formas farmacéuticas para administración oral. Las cápsulas, que viene a ser el fármaco, más una cubierta, los comprimidos, que son los más comunes, que es la comprensión del fármaco más los excipientes. Tenemos la grajea, que es un núcleo más una capa de azúcares. Esto normalmente se le administra a los niños para que no sientan el sabor desagradable, ¿no? Principalmente los comprimidos. Lo que más abunda son, como les menciono, los comprimidos, pero tienen un sabor desagradable y no es factible que los niños lo puedan tomar, porque van a sentir esa sensación, ese sabor amargo y van a producir un rechazo. Luego tenemos los jarabes, que también se van a recetar mayormente a los niños, que es el fármaco más azúcares y agua. Tenemos también las suspensiones, que son los fármacos insolubles o parcialmente solubles en agua. Deben agitarse bien antes de su administración. Y los polvos son formas sólidas que deben disolverse en agua para su administración. Aquí les pregunto, ¿qué medicamento en forma de polvo conocen ustedes? ¿Qué medicamento en forma de polvo? Muy bien, Ligia, el suegro, ¿no? El que se conocía como la agüita salvadora que daba Gante, ¿no? Muy bien, sí, amoxicilina, cefalexina, que vienen en polvo. Muy bien. El sulfa también, ¿no? Muy bien. Entonces, los comprimidos son los medicamentos que más se emplean, pero como les reitero, tiene un sabor desagradable. Además, se va degradando mientras va ingresando en el tracto digestivo. Es por ello que tiene mucha aceptación las cápsulas, porque el fármaco está dentro de la cubierta que normalmente es de gelatina. Entonces llega el entero hacia el estómago, ¿no? En cambio, el comprimido se va deshaciendo en el camino. Pero no piensen que no va a hacer efecto, porque esto ya está estudiado en las personas que realizan este tipo de comprimidos. Aparte, hacer los comprimidos son mucho más económicos que hacer las cápsulas. Y es por eso que la mayoría de genéricos vienen en comprimidos. Muy bien. Tenemos la vía bucal o vía sublingual. La absorción por esta vía se ve beneficiada por una amplia vascularización del epitelio, el cual es aún mayor en la base de la lengua y en la pared interna de las mejillas, y se da principalmente por difusión pasiva. El fármaco será absorbido por la mucosa sublingual, accediendo por las venas maxilares y sublinguales, pasa a las venas yugulares y por último llega a la vena cava superior que desemboca en la aurícula derecha.
Debido a que el pH de la saliva es ácido, la absorción de ácidos débiles y bases muy débiles es mucho mejor y en general las sustancias liposolubles son absorbidas rápidamente. Les pregunto, ¿qué medicamentos por vía sublingual conocen ustedes? A ver, los leo. ¿Qué medicamentos sublinguales conocen? A ver, los leo. Muy bien. Muy bien, como están colocando varios, el captopril es el más conocido, ¿no? ¿Y para qué emplean ustedes el captopril? Muy bien, es para la hipertensión arterial, es el nombre correcto, ¿no? Ok, claro, un antihipertensivo. Muy bien, vamos a ver en las siguientes clases cuál es la posología de estos medicamentos. Pero efectivamente, el captopril es un medicamento sublingual que se emplea en casos de un aumento súbito de la presión, ¿no? Porque los pacientes que padecen de hipertensión arterial normalmente están tomando sus medicamentos diarios. eh, Hay una gama muy amplia de estos medicamentos, ¿no? Como el Orsartán, Varsartán, Nifedipino, todos ellos. Pero si además de que han tomado estos medicamentos tienen un aumento súbito de la presión, es importante que se les pueda administrar el captopril sublingual. ¿Por qué? Porque la absorción es mucho más rápida a través de la vascularización de la arteria y la vena ranina, que se encuentra entre el dorso de la lengua y el piso de boca. ¿Sí? Muy bien, entonces es muy importante que las personas que tienen eh, parientes o a sus padres o ustedes mismos, si tienen presión alta y toman su medicación diaria, es importante que tengan el captopril también en caso de un aumento súbito de la presión. ¿Sí? Muy bien. Aquí podemos apreciar. Es una forma especial de vía oral. Llega a la circulación sistémica a través de la extensa red de vasos venosos y linfáticos de la mucosa sublingual y del tejido conjuntivo submucoso lingual. Entonces, aquí les pregunto, ¿por qué se va a elegir o por qué es más rápida la acción de un medicamento por vía sublingual que por vía oral? A ver, ¿por qué creen ustedes? Lo van escribiendo en el chat, por favor. Sí, repito la pregunta. ¿Por qué los medicamentos que se administran por vía sublingual tienen su acción más rápida que los medicamentos que se administran por vía oral?
Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿quién da con la respuesta? Se evita un fenómeno que sucede en la vía oral y no sucede en la vía sublingual. A ver, ¿quién me puede responder? A ver, les voy a dar unos segundos más. Muy bien, les voy a explicar. Como les mencionaba, en la vía sublingual se absorbe a través de los vasos linfáticos y de la gran vascularización de la arteria, el paquete vasculonervioso de la arteria ranina, ¿no? Entre la zona ventral de la lengua y el piso de boca. Pero cuando tomamos un medicamento por vía oral, sucede el fenómeno del primer paso que se da en el hígado. Y este fenómeno del primer paso va a prolongar su acción de 20 a 40 minutos. En cambio, en la vía sublingual, el efecto es aproximadamente 5 minutos. Por esa razón, los medicamentos por vía sublingual son mucho más rápidos. Por ello les digo que cuando un familiar tenga algún caso de un aumento súbito de la presión, si usted le da una pastilla por vía oral va a tardar de 20 a 40 minutos. Pero si usted le dan una pastilla, ¿no? Un medicamento, el captopril por vía sublingual, le va a hacer efecto en 5 minutos, entonces va a ser beneficioso. Recordemos que la hipertensión arterial es bastante peligrosa. Muy bien. Bien, tenemos la vía rectal. Esta vía se emplea para administrar fármacos que irritan la mucosa gástrica, que se destruyen por el pH o por enzimas digestivas, o ya sea por su mal sabor u olor. Su uso también es conveniente en niños o en pacientes inconscientes. El problema de esta vía es que no se puede asegurar una exposición directa y continua con la mucosa, ya que el fármaco suele mezclarse con el contenido rectal. Se pueden utilizar enemas para disminuir estas variaciones. Los supositorios usan vehículos como la gelatina, glicerina o manteca de cacao para no irritar las mucosas, los cuales disminuyen aún más su absorción. Cierta cantidad de fármaco puede sufrir un efecto de primer paso, ya que las venas hemorroidales superiores drenan en el sistema porta. Sin embargo, las hemorroidales medias e inferiores desembocan directamente en la vena cava, evitando así el parénquima hepático y el fenómeno del primer paso. Muy bien, tenemos ahora la vía respiratoria. Los fármacos administrados por esta vía son principalmente anestésicos generales, broncodilatadores, antibióticos, corticoides, entre otros medicamentos. Su absorción es rápida gracias a la extensa superficie de la mucosa traqueal y bronquial y la proximidad que existe entre los vasos pulmonares y la mucosa, alcanzando así rápidamente la circulación general y por tanto su efecto se da en todo el organismo. El paso de las sustancias al torrente sanguíneo es primordialmente a través de la difusión SIM, a favor del gradiente de presión. Esto es de donde hay una mayor presión ejercida por el aire que ingresa a la tráquea, los bronquios, bronquiolos y los alveolos, contra la presión existente en los capilares sanguíneos. Teniendo en cuenta que el tamaño de las partículas deberá ser entre 1 a 10 micras, la velocidad de absorción dependerá de la concentración de la sustancia en el aire inspirado, la frecuencia respiratoria, la perfusión pulmonar y la solubilidad de estas partículas en la sangre. Estos medicamentos pueden ser de dos tipos,
ya sean líquidos que se administran con ayuda de nebulizadores o partículas sólidas que son aplicadas con aerosoles. Los beneficios de esta vía respiratoria van a ser que su absorción es casi instantánea, la eliminación de las pérdidas por el efecto del primer paso, ya que no va a pasar por el hígado, va directo a los alvéolos pulmonares, y la aplicación local del fármaco en el sitio de acción, que es bastante usado en los casos de neumopatías. Les pregunto, ¿qué medicamentos que se aplican por vía respiratoria conocen ustedes? A ver, vamos a ver. Muy bien. La mayoría coincide en el salbutamol, el budesonida, la mometasona, la beclometasona, ¿no es cierto? Muy bien. Todos estos medicamentos que he mencionado tienen su presentación sólida. Quiere decir que se van a emplear a través de los famosos spray o los nebulizadores. Estos medicamentos que se tienen que usar mediante dos dosis o dos puff con intervalo de 1 minuto en los pacientes o en las personas que tienen broncoespasmo, que tienen una bronquitis asmatiforme. Estos medicamentos lo que van a hacer es, para empezar, cuando una persona tiene una sibilancia, que es el sonido que se produce al respirar, esta sibilancia se produce porque hay un aumento de la mucosidad en los alvéolos pulmonares. Entonces, lo que se necesita es desinflamar de manera rápida estos alvéolos pulmonares. Para ello, se tiene que aplicar el salbutamol o Ventolin. Se aplica, como les mencionaba, en 2 dosis con intervalo de 1 minuto y rápidamente va a producir un efecto antiinflamatorio alveolar muy rápido y la persona o el paciente va a tener el reflejo de escupir y va a escupir flema. Ahora, si en caso se aplican 2 dosis, 3 dosis y no mejora, en ese caso se tiene que acercar al centro hospitalario y les van a colocar algunos medicamentos, pero ya no va a ser en estado sólido, va a ser en estado líquido y va a estar conectado al tanque de oxígeno. No sé si ustedes han visto que se coloca una mascarilla que tiene 2 orificios en las zonas laterales, porque este medicamento que está en forma líquida va a producir un vapor y ese vapor lo vamos a inhalar. Y el excedente sale cuando nosotros botamos el aire, vamos a eliminar todo tipo de exceso a través de esos orificios, ¿no? Entonces, estos son los medicamentos más comunes que se van a aplicar por vía respiratoria. Pero también, como mencionaba, se aplican los anestésicos generales. Muy bien. Como podemos apreciar aquí, es una imagen de una persona realizándose
una dosis de algún tipo de spray, puede ser salbutamol, mometasona, beclometasona, etc. Y este es lo que les mencionaba, la mascarilla que se emplea en los casos más severos, ya cuando el medicamento para el asma no hace efecto y hay que acudir a un centro hospitalario donde se va a administrar. En esta zona está el depósito de líquido del medicamento y va a salir a través de vapor, ¿no? Y este vapor, el excedente va a salir por estos orificios. Luego de la aplicación de este medicamento y de inspirar la medicación, también se produce el reflejo, ya sea de escupir o en los niños también del vómito, y se va a vomitar mucha flema. Ese es el efecto que se busca. Tenemos ahora la vía dérmica o cutánea. Debido a las características de las células que componen estas estructuras, la absorción de los fármacos es deficiente y su uso se extiende cuando nuestro interés radica en llevar el principio activo a esta zona específicamente. Es decir, cuando el efecto que buscamos es netamente local. Los fármacos liposolubles son lo que más fácilmente pueden atravesar esta barrera, gracias a que el transporte se lleva a cabo por difusión simple. De igual forma, ciertas condiciones como la inflamación y el aumento de la vascularidad favorecen la absorción del fármaco. Estos fármacos utilizan vehículos grasos para su aplicación, que se clasifican de acuerdo a su consistencia. ¿Qué medicamentos conocen ustedes que se apliquen por vía dérmica o cutánea? Muy bien, diclofenaco, clotrimazol, aciclovir. Muy bien, la dexametasona, notil. Muy bien, la terbinafina. Muy bien. Entonces, estos medicamentos solamente van a actuar en la zona donde se van a aplicar. Por ejemplo, estaba leyendo que colocan el clotrimazol, ¿no? El clotrimazol es un antimicótico. Entonces se va a usar en los casos de micosis, ya sea a nivel de los pies, también hay, por ejemplo, el fluconazol, que se aplica en los casos de onicomicosis, ¿no? También en los casos de micosis dérmica. Bien, el diclofenaco también se emplea en la zona afectada, en la zona donde hay dolor, donde hay inflamación. Solamente va a actuar en esa zona. No va a atravesar la barrera, no va a atravesar la dermis, no va a llegar al torrente sanguíneo. Muy bien. Tenemos ahora la vía conjuntival. La mucosa conjuntival tiene un epitelio ricamente irrigado, por lo que es ideal para la absorción de fármacos. Cabe mencionar que las soluciones administradas por esta vía deben ser neutras e isotónicas, pues al tener un portal de fácil acceso al sistema nervioso central, puede generar algunas irregularidades nerviosas. La mayoría de las sustancias son utilizadas con una finalidad local y se absorben a través de la córnea, por lo que las lesiones o traumatismos corneales aceleran la absorción. Se deben tomar precauciones, ya que puede ocurrir una absorción sistémica y generar efectos indeseados.
y mayormente al considerar que evade el efecto del paso por el hígado para su metabolismo, es decir, el fenómeno del primer paso. ¿Qué medicamentos que se emplean por vía conjuntival conocen ustedes? Muy bien. Gentamicina, Framidex, el colirio, Humet, que son las gotitas, las lágrimas artificiales. El colirio, ciprofloxacino, oftalmogenta. Muy bien. La mayoría ha colocado el colirio, ¿no? Ustedes han empleado colirio, les han indicado, por ejemplo, cuando tienen conjuntivitis, ¿no? La conjuntivitis, el sufijo itis es inflamación y el prefijo es de la conjuntiva. Quiere decir que es la inflamación de la conjuntiva, ¿no? Esta inflamación conjuntival lo que produce es una vasodilatación. Entonces, cuando hay una vasodilatación, los ojos se tornan de color rojo, porque hay un aumento de la capilaridad sanguínea a nivel oftálmico. Entonces se produce esa vasodilatación. Entonces, cuando los ojos están rojos, se colocan las gotitas de colirio, porque el colirio es un vasoconstrictor. Quiere decir que si las arterias, las venitas, están vasodilatadas, el ojo va a estar de color rojo. Pero si nosotros le aplicamos el colirio, que es un vasoconstrictor, va a disminuir la capilaridad de los vasos sanguíneos y se va a eliminar el color rojo de los ojos. Es esa la función del colirio, ser un vasoconstrictor oftálmico. Luego tenemos una gama de antibióticos, tenemos lágrimas artificiales, pero el medicamento más común y más empleado a nivel conjuntival es el colirio. Muy bien. El floril también es ampliamente empleado, pero como vía conjuntival el más utilizado es el colirio. Muy bien, tenemos ahora la vía intradérmica. En este caso, se utilizan dosis pequeñas aplicadas en el interior de la piel. Debido a la poca o casi nula irrigación de la dermis cutánea, la absorción es proporcionalmente nula. La principal zona de aplicación es la cara anterior del antebrazo y son generalmente utilizadas para la aplicación de pruebas diagnósticas de hipersensibilidad y alergias, por lo que tiene finalidad diagnóstica y no terapéutica. Muy bien. ¿Han visto ustedes o les han hecho las pruebas de alergia? En estas pruebas de alergia lo que se busca es la reacción, ¿no? La reacción al medicamento. ¿Y qué se produce en el antebrazo? ¿Qué se produce cuando le hacen la prueba de alergia y el organismo reacciona ante un medicamento? Tiene otro nombre.
Muy bien, Doris, es una pápula lo que se produce, ¿no? Entonces, al formarse esta pápula, el organismo está reaccionando, el organismo está liberando histamina. Entonces, rápidamente se dice que hay una sensibilidad a ese medicamento, ¿no? Se coloca una dosis mínima, pero el organismo rápidamente reacciona. Entonces, esa es una prueba de sensibilidad y rápidamente podemos determinar que la persona es alérgica al medicamento que se ha aplicado. Hoy en día hay otras técnicas, ¿no? Que se conoce como la araña de hipersensibilidad, que de una sola vez se aplican 8 medicamentos más comunes que se producen, pues, en los casos de alergia, ¿no? Tenemos ahora la vía subcutánea. El fármaco se inyecta bajo la piel y se difunde a través del tejido conectivo, penetrando en el torrente sanguíneo. La absorción se da principalmente por difusión simple o a través de los poros de la membrana endotelial. Las soluciones administradas por esta vía deben ser neutras e isotónicas para no provocar una irritación, dolor o necrosis, y su velocidad de absorción es generalmente constante y sostenida. Normalmente es más rápida que la vía oral. El flujo sanguíneo condiciona su absorción, por lo que los factores que generan la vasodilatación la aumentan, mientras que lo que genera la vasoconstricción la disminuye. ¿Qué medicamentos que se aplican por vía subcutánea conocen ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Recuerdan que ha habido una pandemia hace poco? Muy bien. Las vacunas, la insulina. Muy bien. Claro, me imagino que la mayoría de personas en esta clase han recibido las vacunas, ¿no? Contra el COVID-19. Estas vacunas se aplican por vía, la vía que estamos tratando, ¿no? La insulina también. Muy bien. Y acá, bueno, les iba a preguntar, pero aquí aparece que en la vía subcutánea la aplicación es a 45 grados. ¿Por qué se dice que es una vía subcutánea? Porque podemos apreciar que aquí se encuentra la epidermis, que es la piel, lo que podemos ver. Abajo del epidermis se encuentra la dermis, que es ampliamente vascularizado. Podemos ver. Y abajo de la dermis se encuentra el tejido celular subcutáneo, que está en esta zona, que también es ampliamente vascularizado. Y debajo ya se encuentra el músculo, pero en la vía subcutánea no queremos llegar al músculo, queremos quedarnos aquí, en el tejido celular subcutáneo. Por ello, la angulación es de 45 grados. Porque si la colocamos a 90 grados, ¿qué sucedería? ¿De qué vía de administración estaríamos si la colocamos a 90 grados? A ver, si lo colocamos a 90 grados, ¿qué vía de administración sería? Muy bien, vía intramuscular. ¿Por qué? Porque ya llegaría al músculo. Es por eso que para no llegar al músculo se coloca en 45 grados. Esa es la finalidad de la angulación. Muy bien, muy atentos todos. Ahora tenemos la vía intramuscular.
Y ahora que han respondido rápido ustedes y que ya lo deben conocer, ¿en qué cuadrante se coloca la vía intramuscular? ¿En qué cuadrante? Muy bien, Doris, Vilma, muy bien, Gracie, Jover, Edith, el cuadrante superior externo. ¿Y qué sucedería si lo colocamos en el cuadrante inferior interno o superior interno? ¿Qué sucedería? Muy bien, Cintia. Podríamos dañar el nervio ciático. Claro. ¿Y qué sucedería si por un descuido dañamos el nervio ciático? Muy bien. La lesión del nervio ciático es de dos tipos. Primero, si colocamos la, la vía intramuscular, si colocamos la ampolla y el medicamento es el que entra en contacto con el nervio ciático, se va a producir una lesión reversible, pero el paciente no va a poder caminar inmediatamente, va a tener que hacer terapia porque este medicamento tiene un pH distinto al que está acostumbrado el nervio, ¿no? Entonces, este cambio de pH va a producir una lesión a nivel del nervio y va a producir, pues, una inmovilidad y va a producir, como les menciono, una lesión de este nervio ciático. Ahora, ese es en el mejor de los casos. Pero también puede ser que por una impericia se perfore este nervio ciático. En ese caso, la lesión es mucho más grave y la recuperación es mucho más larga, mucho más lenta, porque por supuesto se queda inmóvil la extremidad inferior. En este caso, tienen que hacerle una terapia mucho más larga de regeneración nerviosa. Por eso hay que tener mucho cuidado, siempre aplicar en el cuadrante superior externo y basarnos también en una frontera anatómica. ¿Cuál es la frontera anatómica de la cual bueno, la pregunta que hace Ligia no lo puedo determinar, ¿no? Primero, eh, es algo que no podemos determinar, pero tenemos que tener nosotros nuestras limitaciones, ¿no? Para ello están llevando este curso para poder, para que puedan tener mayor conocimiento. Siempre el cuadrante superior externo. Y básense de una frontera anatómica. Esta técnica tampoco falla. ¿Cuál es la frontera anatómica que tienen que tener en cuenta o que tienen que percibir para llegar al cuadrante superior externo? A ver, los leo. Hay una frontera anatómica que se palpa.
Muy bien, la cresta ilíaca o espina ilíaca anterosuperior. Se palpa con el dedo medio o el dedo índice, como se sientan ustedes más cómodos, pero normalmente es con el dedo medio. Esta cresta ilíaca anterosuperior se va a palpar con el dedo medio y se va a extender la mano y a donde llega el pulgar retrocedemos 1 centímetro y esa es la zona de punción. Siempre lo más externo posible. No pasa nada si lo hacemos lo más externo posible, pero siempre hay riesgo si lo hacemos lo más interno posible, porque el cuerpo humano no es simétrico. Puede ser que el nervio ciático esté un poco más hacia la zona externa, un poco más hacia la zona interna. Entonces, mientras más nos alejemos, nosotros tenemos que medir y encontrar el cuadrante superior externo. La aplicación va a ser lo más externo posible, siempre para evitar riesgos. Como les digo, lo que no pasa en 10 años les pasa en 1 minuto. Busquen el cuadrante superior externo, lo más externo posible. Tomen la referencia anatómica. Es muy importante. La cresta ilíaca o espina ilíaca anterosuperior. Ubicamos la zona, retrocedemos 1 centímetro y es la zona de punción. Es muy importante. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. La vía intramuscular. El líquido del medicamento se disemina a través del tejido conectivo que se encuentra entre las fibras musculares, por lo que su absorción es más rápida que la vía subcutánea y a su vez es menos dolorosa. Es ideal para fármacos que no se absorben por la vía oral o que pueden modificarse en este medio, así como para aquellos en los que se desea evitar el primer paso hepático. Las principales alteraciones en la velocidad de absorción de la sustancia de administración por esta vía se deben principalmente al flujo y la vascularización, así como de si la solución es acuosa, lo que aumenta la velocidad de absorción, o también puede ser oleosa, la cual permite una absorción más lenta y constante. Como les estaba mencionando, podemos apreciar aquí. Este es el cuadrante superior externo, siempre lo más alejado, lo más hacia la zona externa. Esa es la zona de punción. Recordemos que siempre se va a hacer la punción a 90 grados y se coloca solo 2/3 de la aguja. ¿Por qué creen que solo se coloca 2/3 de la aguja? A ver. A ver, los leo. ¿Por qué creen que solo se debe colocar 2/3 de la aguja? Porque si se coloca toda la aguja, cuando llega a tener contacto con la zona plástica, es la zona más sensible para la fractura. Además, que si introducimos toda la aguja, hay mayor probabilidad de lesiones. Es por ello, solo 2/3 de la aguja. 2/3. Esta zona queda libre. Y recordemos que esta unión es la más sensible, la más frágil y más débil, que es susceptible a fracturas. Tenemos ahora la vía intravenosa. Es la vía más rápida para la administración de un fármaco, porque lo deposita directamente al torrente sanguíneo y evita alteraciones del mismo. Es muy útil en emergencias. El ritmo de administración puede ser regulado al igual que la dosis y la regulación de la concentración, evaluando frecuentemente las concentraciones plasmáticas. Esta vía es restringida a situaciones realmente necesarias, ya que además de las inconveniencias antes mencionadas, el empleo de fármacos en suspensión, soluciones oleosas, infusiones prolongadas o productos irritantes por esta vía está contraindicado
debido al riesgo de embolia. La aplicación también es a 45 grados. Muy bien. Y en este cuadro es muy importante porque podemos ver las vías de administración. La vía intramuscular. Primero tenemos aquí las capas de la piel. Como les había mencionado, la más superficial es la epidermis. Luego viene la dermis, seguido del tejido celular subcutáneo y el músculo. La vía intramuscular es a 90 grados. La vía subcutánea es a 45. La vía intravenosa es a 25. Muy bien. Tenemos las partes de una jeringa, que todos la deben conocer, el émbolo, el cilindro y la aguja. Y tenemos también las partes de una aguja. El cuerpo, que es la porción que penetra el organismo, presenta un lumen en su interior y en el extremo una angulación llamada bisel, que puede ser largo, medio o corto, según el tipo de aguja. Tenemos el casquete, que es la cubierta de plástico que protege el cuerpo de la contaminación. Y la base, que es la parte que conecta al pivote de la jeringa, ¿no? Esto se conecta al pivote de la jeringa y este casquete es lo que une a la aguja. Por eso les mencionaba que solo se debe colocar 2/3, porque después, en la unión entre la aguja y el casquete, es la zona más frágil de fracturas. Tenemos también la vía intraarterial. Es menos utilizada porque su aplicación resulta más complicada. Es útil en el tratamiento de neoplasias localizadas o administración de vasodilatadores en embolias arteriales. Sin embargo, su principal uso es con fines diagnósticos para realizar arteriografías, mediante la aplicación de medios de contraste o tomas de muestras para la realización de gasometrías. Tenemos la vía intracardíaca. Este medio es utilizado exclusivamente en estados de emergencia donde es requerida la acción de un fármaco de manera rápida y exclusiva en este órgano. Tal es el caso, por ejemplo, de la adrenalina en los pacientes que tienen un paro cardíaco. Tenemos también la vía intraperitoneal. La región intraperitoneal ofrece una extensa superficie de absorción por donde las sustancias pasan fácil y rápidamente a la circulación. Su aplicación es limitada, ya que existe un riesgo inherente de perforar un asa intestinal y producir infección. Se usa principalmente para la diálisis, un proceso que requiere la administración intraperitoneal de sustancias hiperosmóticas que desplacen grandes cantidades de líquido de la circulación sanguínea hacia la cavidad peritoneal y permitan así su eliminación. Tenemos la vía intrapleural. Los medicamentos se introducen en la pleura. Es poco utilizada. Principalmente se recurre a esta vía para administrar enzimas proteolíticas y antibióticos. Tenemos la vía intraarticular. Consiste en la inyección de fármacos dentro de las articulaciones, de modo que las sustancias entran en contacto con la serosa, como en el caso de una articulación infectada o inflamada en la que se administra de forma directa antibióticos o antiinflamatorios, aunque también pueden encontrarse fármacos como por ejemplo en las lesiones articulares de rodilla. Hoy en día se están empleando el ácido hialurónico para evitar el roce de los cartílagos y así disminuir el dolor. Muy bien. El primer medicamento producido a nivel industrial fue la aspirina en el año 1899. La aspirina fue utilizado principalmente como analgésico para el alivio del dolor de cabeza hasta la década de los años 80, en la que después de varios años de ensayos clínicos
y otros estudios, se estableció también su eficacia como agente anticoagulante, reduciendo el riesgo de enfermedades de coagulación de la sangre. Este último efecto ha provocado que en la actualidad la aspirina siga siendo un fármaco de muy alta demanda. En el año 1950, la aspirina entra en el libro de récord Guinness por llegar a ser el analgésico más vendido de la historia. En Estados Unidos es el país que produce y vende más medicamentos. Sigue siendo en la actualidad dicho país quien tiene el mercado más fuerte de los productos farmacéuticos, con un volumen de facturación superior a lo que ingresan de forma conjunta. Los 10 países productores principales de esta lista. Tenemos en el ranking de Best Pharma Brands, sitúa a Pfizer, Roche y Merck como las 3 marcas farmacéuticas más importantes y con más valor dentro del mercado mundial. Sabemos que Pfizer hizo algunas de las vacunas para el COVID-19. Tenemos también algunas curiosidades de los medicamentos. La palabra fármaco deriva del griego fármakon, que significa remedio, cura, pero también significa veneno. Y es que la técnica de curar o aliviar enfermedades mediante diversas sustancias de origen animal, vegetal o mineral tiene ya miles de años. Los estudios de farmacia son el resultado de esos miles de años de experimentos e investigaciones que han generado también muchas anécdotas y curiosidades de los medicamentos. Hay una pregunta que siempre sale, que es, ¿existe algún medicamento inocuo? No, no existe ninguno. De hecho, si fuera inocuo, dejaría de ser un medicamento. Además, todos los fármacos presentan efectos secundarios, algunos muy leves, como por ejemplo los que pueden tomar las pacientes embarazadas y los que son elaborados para los niños menores de 2 años, y otros importantes como los que se usan para tratar enfermedades como el cáncer. Por eso es muy importante seguir las indicaciones de las personas que hacen la prescripción, como los médicos o los farmacéuticos. ¿Cuál es el medicamento más antiguo? Aunque ya hemos dicho que el uso de sustancias con fines terapéuticas, especialmente hierbas, data de miles de años de antigüedad, el primer fármaco reconocido como tal solo tiene 120 años. Se trata de la aspirina, comercializada por los laboratorios Bayer desde el año 1899, un medicamento tan popular que todavía hoy se encuentra en los botiquines caseros. Y cada segundo se consumen 2.500 aspirinas en todo el mundo. ¿Y cuál es el medicamento más caro? Este récord lo ostenta el medicamento Soliris, que es un fármaco para el tratamiento de una enfermedad rara y crónica llamada hemoglobulinuria paroxística nocturna y que destruye los glóbulos rojos. Afortunadamente se trata de una enfermedad muy poco habitual, porque el tratamiento cuesta 240.000 euros cada año. Una locura ese precio. Muy bien, ¿y cuál es el medicamento más adictivo? Son muchos los fármacos que provocan adicción, pero la palma se la llevan los opioides por sus efectos calmantes. Estos medicamentos que se fabrican a partir del látex de la planta adormidera se ha utilizado en distintas épocas como calmante de la tos, anestésico o analgésico. Todos los opioides están sometidos a un severo control oficial y generalmente se administra en el ámbito clínico, aunque hace años se comercializaba en farmacias. Y el fármaco más tóxico es la toxina botulínica, un poderoso paralizante muscular que se extrae de la bacteria Clostridium botulinum, más conocida como Botox. Esta toxina se conoce por su uso en los tratamientos estéticos, pero tiene otros muchos usos en diversas patologías oculares, psiquiátricas y neuronales.
¿Cuál es el medicamento más recetado en el mundo? Sin duda, el más consumido es la aspirina, que puede consumirse sin receta, pero estamos hablando del más prescripto por los médicos, y este es la simvastatina, un producto para diversos desarrollos vasculares, como por ejemplo el colesterol alto. Muy bien, aquí tenemos una imagen de una de las vacunas a la cual la mayoría de nosotros pues se ha aplicado durante la pandemia del COVID-19. Y ¿recuerdan ustedes cuál es la vía de administración de la vacuna para el COVID-19? ¿Recuerdan? ¿Cuál es la vía de administración para las vacunas? En este caso, la del COVID-19. Muy bien, la vía subcutánea. ¿Y cuál es la angulación para la aplicación de la vía subcutánea? ¿Recuerdan? Muy bien, 45 grados. Perfecto. Y además de las vacunas, ¿qué otros medicamentos se emplean por vía subcutánea? ¿Qué otros medicamentos se administran por vía subcutánea? ¿Recuerdan? Lo hemos hablado hace un momento en clase. Muy bien, la insulina. Perfecto, sí, la insulina. Perfecto. ¿Y cuál es la angulación para la administración de la vía intramuscular? 90 grados. Perfecto. Han sido un grupo muy atento. Me gusta que existe esta interacción entre los alumnos y el docente. Son un grupo muy participativo. Conmigo será hasta la siguiente clase, el día sábado, y le doy el pase a la coordinadora. Un gusto haberles brindado la clase.